eres tú, poderoso Dios. Aleluya. Santo, Santo, el Señor Dios poderoso. Digno eres tú, digno eres tú. Tú eres santo, santo, el Señor Dios poderoso. Digno eres tú, digno eres tú. Oh, aleluya, aleluya, aleluya. Reinas tú, poderoso Dios. Aleluya, aleluya. Reinas tú, poderoso Dios. Aleluya. Santo, santo, el Señor Dios poderoso. Digno eres tú,
santo eres tú, bueno eres tú, bueno eres tú. Bueno, 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 bueno. Tú eres santo, santo, el Señor Dios poderoso. Digno eres tú, digno eres tú, tú eres santo, santo, el Señor Dios poderoso. Digno eres tú, digno eres tú, santo eres tú, santo eres tú, santo. Bueno eres tú, bueno eres tú, bueno, bueno, bueno eres tú. Bienvenidos a un nuevo domingo en el que nos reunimos para alabar a nuestro Dios, para unir nuestras expresiones delante de Él y también escuchar algo de su santa palabra. Espero que la semana que está finalizando haya sido de bendición y sabemos que hay algunos que han estado en luchas, pero damos gracias al Señor que tiene cuidado y el control de nuestras situaciones y que nos ha dado el ánimo y la fe para salir adelante, tomando las mejores decisiones con ánimo y con la ayuda fiel que Él siempre nos da. Bienvenidos entonces, espero que estén ahí con la familia y los que no están con familia, pues aquí está la familia de manera virtual para que juntos disfrutemos de este tiempo de bendición. En esa mañana quisiera compartir un tema que le he puesto, con el permiso del Señor, le he puesto por nombre o por título, velado, solamente, velado. Y que tiene como propósito que le pongamos atención a las señales actuales y actuemos, especialmente con la preparación que requiere las situaciones que estamos viendo y viviendo. Nos vamos a basar en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo número 25, leyendo los primeros 13 versículos. San Mateo capítulo 25, los versículos del 1 al 13. Y es un pasaje conocido como la parábola de las 10 vírgenes. Así que vamos a leer la palabra del Señor, luego oraremos y entonces vamos a meditar un poco con los pensamientos que el Señor nos permite este pasaje. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas,
y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Y el versículo 13, que ya no es la parábola, sino la aplicación de la parábola, nuestro Señor Jesucristo dice: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Ahí está la aplicación. Como usted puede ver, la parábola, que es un ejemplo terrenal que revela una verdad espiritual, está aplicada hacia la venida o el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Sobre eso vamos a platicar un momento y entonces ruego que me acompañe para que oremos y encomendemos al Señor nuestro corazón y este tiempo. Padre nuestro, Padre Santo, Padre bueno, Padre verdadero, Padre de vida, Padre de paz, Padre de amor, venimos a ti confiando precisamente en tu santo y fiel amor. Y venimos a ti en el nombre santo de Jesús, nuestro Señor, para suplicarte que sea tu Santo Espíritu el que guíe, Señor, esta meditación y que resulte siendo una bendición para más de un corazón, pero sobre todo que sea para la gloria de tu santo nombre. Perdona, por favor, nuestros pecados. Limpia, por favor, nuestro corazón y nuestra mente para que podamos aprovechar esta exhortación oportuna, que sea poderosa, que sea bendecida para el bien de los oyentes. Por Jesucristo nuestro Señor, te lo rogamos y con acción de gracias lo presentamos y lo recibimos. Amén. Amén. Hay un pasaje en el primer libro de Crónicas, capítulo 12, en donde dice que los hijos de Isaacar, de la tribu de Isaacar, era la tribu de gente más entendida de todas las demás tribus. Y eran sabios, de tal manera que ellos sabían entender y discernir los tiempos que estaban viviendo. Y todas las demás tribus les consultaban a ellos para saber qué es lo que se debería de hacer, y así lo hacían. Por la palabra del Señor, nosotros entendemos que si algo podemos pedirle a nuestro Dios de lo más valioso, es un corazón entendido. Tal vez tenemos necesidades de muchas cosas, como sí ocurre. Tenemos la necesidad de solucionar situaciones. Pero si algo valioso y perecedero le podemos pedir al Señor, será un corazón entendido. Porque necesitamos ser sabios para entender las situaciones que estamos viviendo, para orar unos por otros, para interceder por nuestros hijos, por nuestra descendencia, porque a ellos les tocará vivir tiempos más complicados que los que nosotros estamos viviendo, tiempos más difíciles en todos los aspectos de su vida. Cuando yo leo este pasaje de San Mateo 25, la primera palabra que menciona es entonces. Y cuando dice entonces, está enlazando lo anterior. O sea que todo el capítulo 24 se vuelve el contexto del pasaje del capítulo 25. Cuando dice entonces, como continuación de todo aquello que se ha venido hablando en el capítulo 24. Y en el capítulo 24 dice la palabra del Señor que nuestro Señor Jesucristo anduvo por el templo de Jerusalén con sus discípulos. Y entonces ellos estaban admirados, eso ya lo vimos en alguna oportunidad, estaban admirados por aquellas piedras descomunales, aquellos adornos hermosos, aquella majestuosidad de templo. Y entonces le dijeron al Señor Jesús: Señor, mira qué piedras, mira qué edificios. Y nuestro Señor Jesucristo les dijo: de cierto os digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Ellos se quedaron consternados, impactados por esa palabra, y dice que después, yéndose al monte de los olivos, allá se sentó el Señor y sus discípulos vinieron a él como acostumbraban a hacerlo, y entonces le hicieron preguntas, 3 preguntas. Una fue: dinos cuándo serán estas cosas. La primera. La segunda es: ¿qué señal habrá de tu venida? Y la tercera se enlaza con la segunda, que como quien dice: ¿qué señal habrá de
del fin del siglo. Otra versión dice del fin del mundo. A esas preguntas el Señor les contestó. Pero la primera pregunta ya fue resuelta. Eso ocurrió en el año 70, después de Cristo, cuando un general romano destruyó el templo de Jerusalén, invadió Jerusalén, hubieron muchas muertes como el Señor lo había dicho. Y luego, las otras dos preguntas las contestó el Señor, pero quiero resumirle aquí algo. Cuando el Señor respondió acerca de señales de su venida, el Señor dejó entrever dos cosas muy importantes. Ahorita le explico la primera. Primero, Él dejó ver cuál sería la situación de la humanidad cuando ya se estuviera llegando el tiempo de su regreso. ¿Cuál sería la situación de la humanidad entera? Y por otro lado, ya en el capítulo 25, el Señor está revelando cuál sería la situación de la iglesia en el tiempo de su venida. Por un lado, la humanidad entera, y por otro lado, su iglesia. Cuando habló el Señor acerca de las circunstancias del último tiempo y las circunstancias a nivel mundial de la humanidad, el Señor comenzó diciendo o hablando de señales de tipo religioso. Y cuando habló de tipo religioso, habló del engaño. Dijo, mirad que nadie os engañe. Eso está en el capítulo 24 y versículo número 4. Mirad que nadie os engañe, de manera que él habló en el aspecto religioso, habló de que una de las cosas que se iba a subir, a abundar en ese tiempo sería la falsedad. Y ahí habló de falsos apóstoles, falsos maestros, falsos profetas, que están descritos también en las Sagradas Escrituras. Ya le voy a dar las citas bíblicas. Pero no solamente habló de señales de tipo religioso, sino señales también de tipo político. Y dijo, habrán guerras y rumores de guerras. Es cierto que siempre han habido, pero abundarían en los tiempos finales cercanos a su venida. Habrían señales de tipo social también. Y en esto él habló de pestes. ¿Le parece familiar? Pestes. Habló de sediciones, como manifestaciones, como revueltas, rebeldes y todas esas cosas en el ambiente social. Y habló de hambres también, lo cual tiene que ver con la pobreza, con la escasez, que son derivadas de varias cosas. También habló de señales de tipo natural y ahí mencionó terremotos. Pero nosotros hemos visto que no solamente se han multiplicado los terremotos, sino también los huracanes, las sequías, los desastres, en fin. Y en San Lucas también habló de señales cósmicas. Dijo que habrían señales en el cielo. Todo eso lo habló en cuanto a cuál sería el estado de la humanidad, que serían como señales que anunciarían su próximo regreso. Pero tal vez la señal más clara fue cuando él dijo, y de la higuera aprended. Bueno, de los falsos apóstoles que surgirían, lo habló en 2 Corintios 11:13. Esa es una cita, aunque lo habla en otros pasajes también. De los falsos maestros lo habló en 2 de Pedro 2:1. De los falsos profetas habló en 1 de Juan 4:1. Y de la parábola de la higuera lo dijo en San Lucas capítulo 21. Quisiera leérselo, y si usted quiere me acompaña, sin perder San Mateo para que no se nos pierda el hilo. San Lucas capítulo 21, en los versículos 29 al 33, dijo nuestro Señor Jesús, también les dijo una parábola, mirad la higuera y todos los árboles. La higuera, en otros pasajes de la Escritura, especialmente en uno de los libros proféticos menores, habla de que la higuera es la figura de Israel. Mirad la higuera. Entonces, mirad a Israel y todos los árboles. Sobre esto de todos los árboles, recientemente nos compartieron algo muy interesante. Que un escritor de novelas de hace 2 siglos aproximadamente visitó a Israel y entonces vio que todo aquello era desértico,
casi no habían árboles. De hecho, la tierra de Israel en su mayoría, un alto porcentaje de desierto. Y él vio ahí, dijo él, aquí no hay árboles para nada. Pero pasados unos 100 y algo de años, ahora Israel tiene millones de árboles plantados. No solamente entonces la higuera ha reverdecido, sino los árboles. Aquí dice, el Señor Jesús dice, mirad la higuera y todos los árboles. Como quien dice, todos los árboles en la higuera, donde no habían árboles, porque todo era desértico, ahora son millones de árboles en Israel. Dice, cuando ya brotan, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, de lo que se refería las señales que le dije, las señales de tipo religioso, de tipo político, de tipo social, tipo natural, cuando veáis que ocurren estas cosas, dijo el Señor Jesús, sabed que está cerca el reino de Dios. Y dijo algo más, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Por qué razón traigo este tema ahora? Volvemos a San Mateo. Porque como le dije, nosotros tenemos que ser, como cristianos, tenemos que ser entendidos de las situaciones que estamos viviendo. Encontrarle el sentido a cada cosa, siempre dirigidos por la luz profética de la palabra del Señor. Para que no se nos pasen las noticias solamente como temas de comentario o como temas de crítica, sino que para ver qué está pasando, qué es lo que está debajo de todo esto, qué es lo que viene, para que no nos ocurra como les pasó a los antepasados, que la palabra del Señor también lo describe. Aquí en San Mateo capítulo 24 dice, en los versículos del 37 al 39, dijo el Señor Jesús, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Si usted recuerda, cuando leímos el capítulo 25 de San Mateo y versículo número 13, cuando él aplicó la parábola de las vírgenes, cuando él la aplicó, dijo, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Él se está refiriendo a su regreso glorioso para recoger a su pueblo. Y entonces aquí dice, en el mismo capítulo 24, versículo 37, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. En otras palabras, en el tiempo de Noé estaban con sus rutinas, con su normalidad, con su vida social, con su vida de trabajo, con sus afanes. Pero aparte de eso, había otras situaciones. Dice la palabra del Señor en el libro de Génesis que la situación social, la situación humana era realmente preocupante. Mucha perversidad, mucha maldad, mucha corrupción, mucha impiedad, mucha violencia sobre la tierra. Todo eso lo dice Génesis capítulo número 6. Así era la tierra cuando se anunció que vendría el diluvio, que vendría el juicio de Dios. Y aquella gente no obedeció a los llamados que se hacían. Fíjese que en Hebreos capítulo número 11, y versículo número 7 dice que, sin embargo, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca del juicio que venía, dice, con temor preparó el arca en que su familia se salvara. O sea, escuchó el aviso, porque dice la palabra del Señor en Amós capítulo 3 y versículo 7, dice que nada hará el Señor sin que antes lo revele a sus profetas. A Noé le reveló que vendría un juicio universal y Noé tomó sus medidas de prudencia, preparó el arca de la salvación. Sin embargo, la gente no hizo nada al respecto. Pero en 2 de Pedro, capítulo 2 y versículo 5, dice que Noé no solamente construía el arca, sino que a Noé lo llama pregonero de justicia. Quiere decir que mientras él construía y la gente le preguntaba y la gente se burlaba
de lo que él estaba haciendo, él pregonaba justicia, o sea, predicaba la palabra del Señor, les anunciaba lo que Dios había anticipado, lo que Dios había advertido, que venía un juicio, por lo cual llamaba a la preparación, llamaba al arrepentimiento, llamaba al cambio, a hacer lo necesario para que no pasara sobre de ellos el juicio. Sin embargo, dice la palabra que no tomaron las medidas. Y la Biblia menciona, en el pasaje de Génesis donde habla del diluvio, menciona la palabra, dice, hasta que la puerta se cerró. Y fue Dios quien cerró la puerta. Y entonces supongo yo que la gente se reía, como lo muestran algunas películas por ahí. La gente se reía, se burlaba de aquellos que se habían encerrado ahí, y cuando nunca en la tierra había llovido. Pero ya cuando comenzaron a caer los grandes goterones, cuando ya el cielo se puso negro, y cuando vinieron las tremendas fuentes rotas de los cielos y comenzaron a inundar los suelos, entonces comenzaron a somatar el arca pidiendo que por favor se les abriera la puerta, pero la puerta se había cerrado. Actualmente, con preocupación y tristeza, vemos que todas aquellas situaciones del pasado, aquella maldad, aquella violencia, aquella injusticia, aquella impiedad, aquella idolatría, aquellas aberraciones han vuelto. También ocurrieron con el juicio de Sodoma y Gomorra. Todas esas cosas han vuelto y han vuelto aumentadas. En las sociedades del mundo, hermanos, ha vuelto la violencia, la corrupción, la maldad, la inmoralidad sexual, las aberraciones, y están en aumento a la fecha. Entonces, eso nos debe a nosotros de preocupar, por un lado, fuertemente, y de estar verdaderamente preparados para que no nos sorprenda, como dice la palabra del Señor. Y no entendieron, dice San Mateo 24, 39, y lo está diciendo nuestro Señor Jesucristo. En los tiempos de Noé estaba pasando esto y esto y esto y esto. En otro pasaje menciona también que dice que construían, plantaban, sembraban, vendían, compraban. O sea, los movimientos comerciales, los movimientos sociales, también los religiosos un poco, pero en la vida práctica, maldad, violencia, irrespeto a Dios y tantas cosas. Y el versículo 39 del capítulo 24 dice, y no entendieron, a pesar de que Noé predicaba, no solamente pregonaba la profecía de Dios, la advertencia de Dios, sino que a la vez construía y construía. Y dice la palabra del Señor, pero que no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Para nosotros los pastores, los siervos del Señor, los predicadores, es un deber compartir esta palabra con toda la frecuencia posible. Porque la iglesia tiene que estar prevenida. Y aún aquellos que todavía no son iglesia, pero que oramos al Señor que puedan ser pueblo de Dios, que puedan ser parte del reino de Dios, que estén prevenidos, sabidos y preparados para que aquel día no los sorprenda como fueron sorprendidos ya en aquel diluvio y en otros juicios que han venido sobre esta tierra. Volvemos entonces al pasaje de San Mateo 25, desde donde dice entonces. Cuando nuestro Señor Jesús habla de todos esos sucesos en el capítulo número 24, en el 25 como que continuara, dice entonces. Y entonces lo que usa es la solemnidad de un matrimonio judío. Cuando habla de las vírgenes, que no es otra cosa que doncellas. Las doncellas que iban a acompañar a la esposa. En ese tiempo, las ceremonias de bodas judías eran verdaderamente todo un ritual. No era una cosa de un día, era cosa de 1 o 2 semanas o más. Y los amigos acompañaban al novio y las doncellas acompañaban a la novia. Un misionero que anduvo por aquellas tierras no hace muchos años, dice que iban en el vehículo y de repente vio a 10 jovencitas vestidas de gala, que iban con panderos, danzando, y entonces se detuvieron al ver que ellas iban por la calle en alguno de los pueblos de Israel. Y entonces este misionero preguntó, ¿qué es eso? Y entonces le explicaron que iba a haber una boda, y que ellas eran las doncellas que iban a hacer la valla para cuando llegara el esposo. En nuestra cultura latinoamericana es un poquito diferente.
porque es la novia la que llega después. El novio ya está ahí y es la novia la que llega después con un cortejo especial, que por lo regular ellas se tardan un poquito más porque quieren presentarse de la mejor manera ante el futuro esposo. Pero en la tradición judía era de una manera diferente. Era el novio el que no llegaba, era el futuro esposo el que tenía que ser esperado. Y entonces las jovencitas pues danzaban y se preparaban haciendo valla para cuando llegara el esposo, pero resulta que algunas veces los esposos se tardaban. Y era parte del encanto de la boda, para que hubiera expectativa, para que hubiera comentario, para que hubiera fiesta. Y entonces el Señor usa ese ejemplo donde dice que ahí están las 10 vírgenes, 10 doncellas, esperando al novio, esperando al esposo que llegara siendo ya de noche, con sus lámparas encendidas. Y dice que tuvieron que esperar. Nuestro Señor está usando ese ejemplo que es que era de las bodas reales en aquel tiempo allá, o no hace mucho tiempo aquí también en la tierra de Israel. Volviendo al misionero que les contaba, dice que él preguntó qué era aquello y le dijeron que eran las doncellas que esperaban acompañar o hacerle valla al esposo cuando llegara. Y entonces él preguntó y dijo, ¿y será posible que podamos quedarnos a esperar que él llegue para ver cómo sigue todo el ambiente? Entonces le dijeron, no creemos que sea conveniente que espere, porque el novio puede tardar unas horas, o puede tardar un día, o puede tardar 2 días, o puede tardar hasta una semana. Esa es parte de la expectación. Y entonces dijeron, bueno, no podemos quedarnos una semana aquí. Pero esa era la costumbre en ese tiempo, y nuestro Señor Jesús está usando un ejemplo así como una parábola, un ejemplo terrenal para enseñar una verdad espiritual. Las doncellas de la parábola, las vírgenes de la parábola, dice que estaban con sus lámparas encendidas. Unas llevaban un recipiente extra de aceite, las otras no lo llevaban. Pero el esposo tardó y no llegaba, entonces todas se cansaron. Y entonces era de noche y bueno, se adormecieron. Y entonces pues el aceite seguía ardiendo y entonces el combustible se fue gastando. A la medianoche, dice la palabra del Señor, a la medianoche, dice la parábola, se oyó un clamor, un grito, dice alguna otra versión. De pronto se oyó un grito que anunciaba la llegada del esposo. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Era en el inicio de la tercera vigilia de la noche. Y dice la palabra del Señor que las doncellas se levantaron. El grito las despertó y todas se levantaron. Y entonces comenzaron a arreglar sus lámparas, estaban encendidas, y las 5 que son calificadas como insensatas, como desprevenidas, como distraídas, como simples. Esas 5 comenzaron a ver que el combustible se había casi terminado. Las otras no tuvieron problema. Las otras rellenaron otra vez la lámpara porque llevaban aceite extra. Ellas eran prevenidas, ellas eran previsoras. Y entonces dice la palabra del Señor que les pidieron unas a las otras, denos un poco de su aceite porque nuestras lámparas se apagan. Así que mientras unas están esperando, están viendo con expectativa que el esposo está llegando y lo están esperando con su lámpara bien encendida, con una luz muy brillante, las otras están con sus lámparas apenas una mechita titilante y la mayoría de humo. Pero como no les pudieron vender, porque efectivamente el argumento que les presentaron fue justo, no, porque así nos vamos a quedar sin aceite de ustedes y nosotros. Entonces mejor vayan, compren y quizá logren llegar a tiempo. Y dice que mientras ellas iban, el esposo llegó. Entraron a la fiesta y las doncellas entraron festejando en el lugar de la celebración y la puerta se cerró. Después de que se había cerrado la puerta, entonces llegaron las otras a tocar la puerta para que les abrieran, pero la puerta se había cerrado. No había más oportunidad. Llegaron demasiado tarde. Mire, muchas veces así nos pasa, ¿verdad? Nosotros sabemos que hay un problema, sabemos que hay un riesgo, sabemos que hay una situación que puede complicarse. Sin embargo, lo vamos dejando y lo vamos dejando hasta que la cosa se vuelve una emergencia.
Eso ya conlleva carreras, conlleva riesgos, conlleva sufrimientos, conlleva gastos extras y todo, pero nosotros dejamos que las cosas se compliquen. Pero en las cosas del Señor es algo que no se debe postergar, porque una llegada tarde puede causar la perdición por toda la eternidad. Así pasó con el arca en la puerta de Noé. Se cerró el arca y ya nadie pudo entrar. Aquellas vírgenes que llegaron después a tocar son figura de los que sí tienen, ¿cómo voy a decir? Una creencia, pero no tienen espíritu. Mire, la lámpara es figura de palabra de Dios. En el Salmo 109 dice la palabra del Señor: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara, figura de la palabra, y aceite, figura del Espíritu Santo. Hay muchos que sí tienen una religión y que sí son sinceros porque están tratando de creer, pero no les interesa la palabra, más les interesa la tradición, o más les interesa el afán, o más les interesa el negocio, o más les interesan otras cosas. Y entonces menosprecian la palabra. Y entonces tienen religión, pero no tienen la revelación del Espíritu Santo. Y eso es lo que está pasando. Ellos son entonces figura de aquellos cristianos que se llaman cristianos por religión, pero que no son sinceros, son falsos, que no son espirituales, sino que son carnales, que no son comprometidos, sino que son indiferentes, que no son sensatos, sino que son simples, y que no son prevenidos, sino que no son previsores, sino que son desprevenidos. La mayoría de las parábolas que nuestro Señor Jesús usó en el Evangelio según San Mateo y en las Escrituras, dice la palabra del Señor que usó cuando habló del reino, porque sus parábolas eran hablando del reino de los cielos, y Él siempre decía: el reino de los cielos es. El reino de los cielos es semejante a una red, es semejante a un campo, es el reino de los cielos. Pero en esta parábola, el Señor Jesucristo dice: el reino de los cielos será, porque eso lo dijo hace unos 2000 y algo de años, será. Hablando de estos tiempos, de los tiempos finales, y hablando de las situaciones que iba a tener la humanidad, y hablando de las situaciones que se iba a ver en la iglesia. O sea, la iglesia, cristianos desprevenidos, sin Espíritu Santo, solamente con conocimiento, y cristianos previsores, sensibles a la guianza del Espíritu de Dios. Y la aplicación será la misma. Eso anuncia la venida del Señor. Y hoy lo que estamos viendo es algo así. Mucha cristiandad, que se consideran cristianos, pero adormecidos, solamente cumpliendo ritualmente con la costumbre, pero sin convicción, sin perseverancia, sin meditación, sin revelación, sin hambre de la palabra, sin espíritu de oración, más bien con impiedad, con idolatría, con otras cosas que no agradan a nuestro Dios. Vamos a detenernos ya por ahí un momentito para luego volver con una breve aplicación. Pero le recuerdo el tema de hoy. Dice velad. ¿Y sabe qué quiere decir velad? Pues no quiere decir desvelaos, sino velar quiere decir estar alertas. Velar quiere decir estar preparados. Velad quiere decir estén listos. Nuestro Señor Jesucristo en San Mateo 24:42 dijo: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Velad pues, porque no sabéis a qué horas. Y en San Lucas 12:40 dijo: vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no pensáis, el Hijo del Hombre vendrá. Mire, esta meditación es de suma importancia. Usted puede tener sus ocupaciones, sus compromisos, sus proyectos. Está bien. Hay que estudiar, hay que prepararse, hay que trabajar, hay que ser responsables. Si se puede desarrollar algo, hay que desarrollarlo, pero hay que tener presente que en cualquier momento el Señor volverá.
Detengámonos por un momentito y luego recapitulamos en una pequeña aplicación para finalizar. El mercado está vacío y las calles solas están. Los trabajos están quietos, terminó el cosechar. Los aviones van sin rumbo y no hay nadie en el control. Todo queda suspendido a la entrada del gran rey. El rey ya viene, oh, el rey ya viene, ya se escuchan las trompetas y su rostro veo ya. El rey ya viene, oh, el rey ya viene, gloria a Dios. Él viene por mí. El rey ya viene, oh, el rey ya viene, ya se escuchan las trompetas y su rostro veo ya. El rey ya viene, oh, el rey ya viene, gloria a Dios, Él viene por mí. Viene por mí. Él su promesa cumplirá. Él vendrá en gloria y majestad. A Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria por lo que hizo por mí. Con su sangre me ha salvado, su poder me ha levantado. A Dios sea la gloria por lo que hizo por mí. Oh,
Muchas gracias por permanecer ahí, por participar de la alabanza. Yo creo que es un tema muy importante el que estamos tratando. Muy, muy importante. Estos temas se le llaman en términos teológicos, se le llaman temas escatológicos, porque hablan de lo que va a venir y de lo que ya estamos viendo que está llegando, como son estas señales. Tal vez deberíamos de recapitular esto. Cuando al Señor le hicieron las preguntas, Él habló de señales. Y entre las señales habló de cómo sería el tiempo en que Él regresaría. Porque la pregunta fue, dinos qué señal habrá de tu venida. San Mateo 24, 3. Así es. ¿Cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? El fin del siglo es el fin del mundo. De eso también habló en San Mateo capítulo 24. Pero entonces entre las señales lo que dijo fue, en esta situación estará la humanidad en aquel tiempo. Y está hablando de lo que hoy estamos viendo cada vez en aumento. Pero también dijo, a través de la parábola, dijo, ¿cuál sería la situación de la iglesia, de la que se considera iglesia cristiana en aquel tiempo? Que habla de ese tiempo. Unos prudentes, unos sensatos, unos preparados, unos diligentes, otros desprevenidos, descuidados, indiferentes, desobedientes. Pero también habla de cuáles iban a ser las acciones que iban a ocurrir. Unos entrarían a celebrar y otros se quedarían afuera, recibiendo las palabras dolorosas y tristes del Señor que les dirá, no los conozco, no los conozco. Yo termino diciendo lo siguiente. En otra porción del Evangelio San Mateo y también en los otros evangelios, el Señor Jesucristo dijo que entrad pues, dijo, por la puerta estrecha, porque amplio es el camino, ancho es el camino y amplia la puerta que lleva a la perdición, y muchos van por él. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida eterna. Y esa puerta, aunque es estrecha, está abierta todavía, para que nosotros aseguremos de que verdaderamente estamos en la diligencia, en la preparación, en la obediencia a la palabra del Señor, para que aquel día no nos sorprenda. Y como yo le decía al principio, es importante que seamos entendidos, que seamos creyentes y que seamos diligentes en interceder por nuestros hijos, por nuestra familia, por nuestra descendencia, porque ya sea que el Señor venga pronto o tarde un poquito en venir, las situaciones se van a ir empeorando más y más. Y es a nuestros hijos a los que les va a tocar verdaderamente luchar de una manera terrible en este mundo que cada vez se pudrirá más y más. Pero si ellos, por el legado de los padres, por el legado de las madres, el legado espiritual, el ejemplo espiritual, la diligencia, la devoción, la consagración, el respeto, la fe, si por eso, esa inspiración, los hijos están buscando al Señor, tendrán su refugio en los tiempos difíciles. Pero si no tienen más que desgano, menosprecio de los padres para las cosas del Señor, entonces ellos tendrán que sufrir cosas muy, muy difíciles. Yo creo que cuando hablamos de un tema como este, unos tal vez nos emocionamos. En un sentido nos emocionamos porque el Señor viene pronto. Qué diferente será con Él. Pero otros también deberíamos estar preocupados porque tal vez no estamos preparados o nuestra familia todavía está perdida, desorientada, dura de corazón, incrédula. Y entonces debemos de interceder por ellos para que no se pierdan como aquellos que dice que no entendieron hasta que vino el juicio y se acabó la oportunidad y la puerta se cerró. Que Dios quiera que este tema le bendiga, le exhorte, le anime a intensificar su vida espiritual y a interceder también por los suyos para que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Que el Señor le bendiga y hagamos una oración. Si usted sabe lo que le va a decir al Señor, usted conoce su corazón, pero no sea este momento para pedirle cosas, sino que para examinar cuál es nuestra situación personal y familiar
en esta palabra profética que hoy el Señor nos ha permitido compartir. Oremos entonces. Padre nuestro, gracias te damos por esa palabra, por ese llamado continuo, porque con paciencia y con clemencia nos llamas, nos revelas, nos adviertes, nos invitas, Señor, a venir a ti, a tu perdón, Señor, a que nos des la salvación para vida eterna. Yo te ruego por los oyentes que tomen a bien este tema, que lo puedan comprobar en tu santa palabra y que los que tengan decisiones que tomar, las puedan tomar ahora que es tiempo. Gracias por los que ya, Señor, estamos en tu camino, pero todavía necesitamos perfección, necesitamos llenura, necesitamos avivamiento. Perdónanos, Señor, y por favor, síguenos alimentando, síguenos fortaleciendo, síguenos exhortando, para que nosotros no solamente estemos listos en aquel momento, sino tengamos el fruto que tú nos has encargado, nuestra familia y todos los demás que podamos alcanzar para esta fe. Te damos las gracias y a ti nos encomendamos siempre en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Muchas bendiciones y quedamos siempre cordialmente invitados para conectarnos el miércoles, si el Señor nos lo permite, para que podamos meditar otro tema que será seguramente de bendición para nuestras vidas. Un abrazo y que tengan un lindo día.